tardes. El texto que preparé para hoy se llama Cuando la mano invisible se visibiliza, la conciencia social y el cambio lingüístico. Desde los inicios de la disciplina sociolingüística, el cambio lingüístico ha sido uno de los temas de mayor interés compartido, a su vez con los historiadores de la lengua, quienes advirtieron que la misma está en continuo cambio y que en ese sentido se neutraliza la diferencia entre sincronía y diacronía. Al decir de Erika García, paradójicamente la sincronía es dinámica y la diacronía es estática. En la búsqueda de explicaciones a tal dinamismo lingüístico y a los procesos de cambio, el lingüista Rudi Keller propuso al lenguaje como fenómeno del tercer tipo, lo cual implica superar el debate sobre si se trata de un fenómeno natural o un fenómeno cultural. Desde esa perspectiva, ofreció una explicación del cambio lingüístico basado en el concepto de mano invisible. Algunos trabajos posteriores fueron mostrando la plausibilidad de la explicación del cambio, tal como la entendió Keller. En efecto, los cambios surgen después de un periodo de alternancia de formas en el que la innovadora avanza sobre la tradicional a partir de renovadas necesidades comunicativas, sin que el proceso esté, en general, en la conciencia de sus promotores, que no buscan transformar la lengua, sino transmitir nuevos mensajes. Sin embargo, algunas veces, esa mano invisible que motiva la innovación se visibiliza, porque grupos de hablantes sienten la necesidad de producir un cambio en la sociedad y en esa lucha acuden a interpelar al lenguaje. Proponen ámbitos lingüísticos novedosos que pueden provocar en distintos ámbitos sociales y académicos discusiones y debates sobre la viabilidad y la legitimidad de los mismos. Y si bien el cambio lingüístico es siempre impredecible, porque está sujeto a los acontecimientos históricos y a la fuerza de la censura, entre otras cosas, hay un momento en el proceso en el que la matriz del mismo se hace transparente, en términos de selección de formas alternantes en contextos más o menos favorables a cada una de ellas. En esta presentación tomaremos como ejemplo el avance del llamado lenguaje inclusivo, tema que suscita profundas polémicas en la sociedad. Evidentemente, el fenómeno es una respuesta a necesidades comunicativas de grupos de personas, ligadas fuertemente a la conciencia de las mismas y a la búsqueda de estrategias lingüísticas que la traduzcan. Trataremos de interrogarnos en esta presentación. A. ¿Por qué los lingüistas no nos ponemos de acuerdo en la evaluación de la propuesta? B. ¿Hay una matriz de cambio lingüístico más allá de su concreción? C. ¿Ha sucedido en la historia de la lengua española un cambio de tal envergadura? D. ¿Puede la cultura afectar la gramática? El llamado lenguaje inclusivo. La propuesta de un lenguaje inclusivo o incluyente surgió como la necesidad de comunicarse mediante un lenguaje libre de palabras, frases o tonos que reflejen visiones prejuiciosas, estereotipadas y con expresiones que evitaran la discriminación de personas o grupos. En ese clima comienza a instaurarse la necesidad de fomentar estrategias que buscan la explicitación del femenino. Los ejemplos que siguen corresponden a enunciados genuinos actuales. Ahí está. Esos son los ejemplos. Compañeros y compañeras. El segundo dice tranquilo o tranquila. El tercero, cuyo sustantivo tiene una E, en el tercero la dupla será en el artículo, las y los estudiantes. Una estrategia equivalente ha sido introducida también por otros idiomas. El inglés, por ejemplo, ha adoptado hace mucho tiempo algunas señales de lenguaje inclusivo. Es fácil descubrirlas, por ejemplo, en textos académicos como 4, en el que el autor acude a la misma estrategia discursiva 3 veces, ¿no? Entonces, he or she,
not expose him, herself, y en la otra, del mismo texto, as much as he or she does. Como sabemos, otras propuestas de lenguaje inclusivo se hallan ligadas a la escritura. El empleo de la arroba para reemplazar la vocal O en el plural, o la presencia de una X con el mismo objetivo. Entonces, los ejemplos 5 y 6. El 6 es el gobierno de la ciudad. A su vez, en 7 se observan estrategias mixtas. Estimados directores con la X, y más adelante las profesores, profesoras. Pero estos intentos que manifestar, en primer lugar, un discurso que se torna monótono, en segundo lugar, la imposibilidad de llevar a la oralidad las señales no pronunciables y sobre todo la necesidad de expresar el género como sustancia semántica no binaria, desembocan en el empleo incipiente de una E que señalaría un plural inclusivo, los, les, alumnes. Las emisiones que siguen corresponden a estudiantes y profesores universitarios. Entonces, para garantizar la mayor participación, invitando a todos los estudiantes. Y la otra, que es de un grupo de profesores, dice queridos compañeros, y entonces publicita el circo poético. Y la última, que es una autoridad universitaria, dice lamento no poder estar esta tarde, aprovecho que ahora tengo internet para agregar algunos compañeros, o sea que ahí toma compañeros, pero no algunos. Esta forma innovadora está entrando además en viñetas humorísticas, tal como vemos reproducida a continuación. Es linda esta. Dice, y dale con que no le cuente a nadie de vos. ¿Qué sentido tiene hacer nada si no lo puedo compartir con mis amigos? Entonces, el debate entre los lingüistas. El tema se impone actualmente en nuestro país con mucho interés entre los académicos, como también en el ámbito de la divulgación. En distintos medios de comunicación se han expresado al respecto recientemente algunos lingüistas. Más allá de las primeras recomendaciones de los miembros de las academias, el debate se ha tornado controvertido, incluso entre los mismos académicos. Por eso creo que vale la pena preguntarnos ¿por qué discutimos los lingüistas sobre el cambio que implica el lenguaje llamado no sexista? Para responder a este interrogante debemos reflexionar sobre ciertas preconcepciones acerca de la naturaleza del lenguaje que se hallan muy presentes en el estado actual de la disciplina. William Dyder, por ejemplo, plantea el fracaso de la lingüística occidental y su argumentación en ese sentido se apoya en el hecho de que para él los estudios del lenguaje en Occidente siguen, en su gran mayoría, anclados a la misma ideología precientífica que fundamenta el pensamiento de la antigüedad griega. En resumen, considera que la idea de que hay un lenguaje ideal y un habla corrupta continúa vigente, así como siguen vigentes la teoría de la oración y los resabios de la teoría de la proposición lógica. En esos ámbitos, la confianza en una sintaxis arbitraria e innata constituye el motor que impulsa argumentos como el que sigue, en boca de una lingüista, ¿no? Pensar que las cuestiones de género gramatical son sexistas reduce la complejidad de un fenómeno que es principalmente social y cultural y que en la lengua se manifiesta en aspectos léxicos y discursivos no gramaticales. Quienes, por el contrario, observan el fenómeno con naturalidad es porque desde un punto de vista muy diferente consideran que la sintaxis no es arbitraria, sino que siempre está motivada semántica y pragmáticamente. Y si ahondamos en esa motivación, nos encontramos con que está sesgada ideológicamente. En efecto, la gramática se halla ideológica y comunicativamente condicionada. Se va configurando de acuerdo con las necesidades comunicativas de sus hablantes. Los usos comunicativos exitosos
y aceptados por la comunidad cristalizan en gramática. Por eso existe el cambio lingüístico. Quienes pensamos así debemos, como gran desafío, demostrar que la lengua es un instrumento de comunicación y que la forma de su gramática se va modelando a la luz de esa función. Esto es muy claro en el léxico. Creamos las palabras que necesitamos para nombrar nuestra realidad. Lo interesante es que la sintaxis también se encuentra semántica y pragmáticamente motivada. Los argentinos tenemos dolorosas experiencias que se han traducido en construcciones lingüísticas que quiebran las llamadas reglas sintácticas, tales como lo desaparecieron, lo suicidaron, lo fueron, que implican el empleo transitivo de verbos considerados tradicionalmente incapaces de recibir un acusativo. Ante esas evidencias echamos de menos el debate sobre si la forma de la gramática se halla ligada a la función comunicativa. Desde ya, ambas perspectivas a las que me he referido son opuestas, pero constituyen ambas hipótesis que deben ser demostradas. El trabajo cotidiano de los lingüistas intenta hacerlo. Lo que queremos recordar es que, como es sabido, una hipótesis negativa jamás puede ser demostrada. Es decir, no se podrá nunca demostrar que la gramática no entraña cuestiones sociales y culturales. En todo caso, si se parte de esa premisa, lo que debería demostrarse es la arbitrariedad de la gramática, hecho que resulta muy difícil ante la evidencia del cambio. La forma de las gramáticas. Que la función incide en la forma es, en otros sistemas semióticos, un hecho muy evidente. Para ejemplificar, nos referiremos brevemente a 3 ámbitos comunicativos no verbales: la vestimenta, el mobiliario y la mirada. La vestimenta constituye un sistema semiótico. Sus elementos, una media, por ejemplo, es un signo cuyo significante adopta la forma del pie. Podría tener la forma de una venda, por ejemplo, pero no es así. La media reproduce el pie. Podríamos decir entonces que el vestuario es antropocéntrico y, si bien ha habido algunos intentos de romper con esta ideología, los mismos han quedado en el nivel experimental. Incluso algunos fueron premiados, pero nunca con impacto en la aceptación popular. La casa patriarcal dispone los muebles y objetos de manera que representen los valores del patriarcado. Baudrillard expone claramente esta idea en su texto El sistema de los objetos y nos muestra cómo, con el paso del tiempo, la evolución del interior de la casa va acompañando la ideología imperante sobre el concepto de familia. También los estudios multimodales actuales nos van mostrando cómo la sistematización de los sistemas no verbales, la mirada, por ejemplo, es distinta a la luz de las funciones que cumple en diferentes culturas. Una mirada miópica sobre los cambios del lenguaje verbal, como sistema semiótico por excelencia, podría mostrarnos que la forma de la gramática también está ligada a la función, en este caso, la función comunicativa. ¿Se puede reconstruir la matriz del potencial cambio? No cabe duda de que el género del español ha sido un sistema que resultó muy eficiente durante siglos. El romance desechó el género neutro del latín y lo reemplazó por un sistema binario, con algunas pequeñísimas excepciones de masculinos y femeninos. Necesidades comunicativas actuales hacen que ese sistema binario necesite complejizarse, al menos para algunas personas. Como hemos señalado, las estrategias discursivas, que como tales no modifican los paradigmas de la lengua, se muestran poco eficientes y no alcanzan para cubrir las nuevas necesidades comunicativas. Los hablantes entonces intentan un cambio más profundo que apunta a la reestructuración del paradigma de género. En el nuevo paradigma, el fonema E adquiere estatus de morfema, les alumnes. Esta elección implica el germen de una reconstrucción del sistema de plural que quedaría constituido así.
plural masculino os, plural femenino as, plural otros es. La sustancia semántica que categoriza el paradigma sería diferente de uno más género, y el género categorizado como masculino, femenino y otros. La categoría otros corresponde a lo que no es masculino o femenino, porque o son ambos a la vez o bien se trata de otra opción. Hasta el momento, esa es la matriz de un potencial cambio. Podríamos preguntarnos por el paradigma del singular. Hasta el momento no se advierte ningún tipo de cambio, al menos en español, dado que en inglés americano, por ejemplo, la forma they como pronombre singular de género neutral ha sido reconocida por la Sociedad de Dialectología Americana por su uso emergente como pronombre para referir a una persona conocida por parte de quien como elección consciente rechaza el binarismo tradicional de género que propician he y she. ¿Ha habido otros cambios de tal envergadura en la historia del español? Hemos recogido expresiones actuales de expertos como la siguiente. Un cambio gramatical tan grande como este nunca se vio en la historia. Implica nuevos pronombres y nuevas morfologías frente a una estructura que se ubica muy profundamente en las reglas que los hablantes tienen en la cabeza. Por ahora, esto es parte de una lucha política, pero la lengua no va a cambiar tan rápido. Sin embargo, estamos en condiciones de discutir al menos la primera parte de este planteo. La lengua española ha manifestado cambios muy importantes en el ámbito correspondiente al género. Más allá del hecho mencionado que significó la desaparición del neutro en el romance, en el norte de España se da otro caso paradigmático, el fenómeno que pasó a la historia como leísmo y laísmo castellano, que es también fiel testigo de la relevancia del género-sexo. Porque ese fenómeno, muchas veces descrito y pocas veces bien explicado, implicó la pérdida de la categorización de caso y la recategorización de la sustancia semántica en valores únicamente de género. En efecto, el empleo innovador de los críticos registrado en el norte de España, que se conoce en la literatura como leísmo y laísmo, respondió a un único parámetro referencial con total pérdida de la distinción de caso heredada del latín y que se conserva en el resto de España, así como en el español americano. El tradicional dativo le, formalmente sin marca de género, fue seleccionado para señalar al masculino y específicamente a los hombres. García en 1994 explica este proceso con gran claridad. Dice, la razón de este sesgo dominante que selecciona le para el masculino puede ser visto en el hecho de que los dativos, en contraste con los acusativos, son altamente topicales. Son consecuentemente seleccionados como sujetos en primer lugar, y razones biológicas y valores culturales de la mayoría de las comunidades de habla españolas, caracterizadas por valores tipo macho, motivan el hecho de otorgar a los masculinos un rol más activo que a los femeninos. ¿La cultura puede afectar la gramática? Los valores de una cultura, sus sesgos sociales, están muchas veces reflejadas en el lenguaje. No simplemente en lo que el lenguaje ha producido como léxico, sino simplemente en sobre qué estamos hablando y cómo lo estamos haciendo. En esa línea hemos intentado mostrar que el lenguaje es significativamente, aunque no exhaustivamente, modelado por la cultura. Los estudios etnopragmáticos, interpretación de estrategias lingüísticas en términos de categorías culturales que llevamos a cabo en nuestro equipo de trabajo desde hace más de 15 años, nos han permitido defender la hipótesis de que la cultura modela la sintaxis. Otros autores, García 95, Keller 94, Everett 2013, Enfield 2013, han hecho también propuestas en el mismo sentido. Es cierto que los cambios manipulados en la lengua no determinan
cambios sociales. En general sucede lo contrario. Cuando las sociedades cambian, esos cambios impactan en el lenguaje. Pero los cambios manipulados provocan discusiones, reacciones, reflexiones que ponen en evidencia una necesidad comunicativa, o como en este caso, visibilizar un problema social. El lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Al transmitir socialmente las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y nuestra visión del mundo. Pero el cambio lingüístico ha existido siempre, porque siempre las sociedades plantean nuevas necesidades comunicativas y buscan soluciones a través de la manipulación de los elementos lingüísticos con los que cuentan. El embrión del cambio se genera en el grupo que siente la necesidad y se desarrollará en la medida que otros miembros del grupo social lo apropie y lo difunda. Esto puede no ocurrir, como por ejemplo sucede con los cambios que proponen los adolescentes. También puede ser abortado por la censura. No puede predecirse si un cambio en el embrión llegará a nacer y a instalarse. Habrá escollos en el camino y no siempre se pueden sortear. Será una lucha que se defina con el tiempo. ¿Quedará en el nivel experimental, como dijimos que ocurrió con la vestimenta? Como sea, el embrión existe como cambio en potencia. El voceo argentino fue un triunfo. El re superlativo, re lindo, re cansado, que nació en la franja adolescente, también logró posicionarse. Las formas lo preocupan, lo angustian, lo aconsejan, lo exigen, lo robaron, innovaciones de le preocupa, le angustia, le aconseja, le exige, le robaron, son ya de uso común en los periódicos porteños. El letreísmo, muy instaurado entre los locutores de televisión, podría tener oportunidad de instalarse, tal como lo está haciendo en otras variedades americanas. Insistimos en que no puede predecirse el cambio lingüístico. De todos modos, más allá de los resultados, lo relevante es que el debate existe y visibiliza una herida social. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Tenemos una pregunta. A partir de la discusión que se plantea entre los lingüistas y los argumentos, ¿cuáles podrían ser, no sé si vos ya estás pensando en los espacios en los que podría expandirse o cuáles podrían ser las razones por las que no podría darse ese fenómeno? Sí, ¿dónde nace el cambio, ¿no? Todos los investigadores que han trabajado cambio lingüístico en general dicen que el cambio nace en ciertos contextos, pero también en ciertos grupos sociales. En este caso, yo veo que en la academia, por ejemplo, se está difundiendo este tipo de cambio. Bueno, ahora, por ejemplo, yo traje esa viñeta porque me llamó la atención, o la publicidad del gobierno de la ciudad, que también me llamó la atención. Lo que noto es que en estas reuniones que tenemos nosotros, empieza a ser políticamente incorrecto no usar la inclusión del femenino, al menos esa, ¿no? O sea que me parece que ese es un espacio donde va a funcionar. Además veo autoridades que ya escriben hasta con la E, ¿no es cierto? Pero bueno, no se sabe. Y los impedimentos, bueno, los impedimentos es que en general la gran mayoría de la gente no siente la necesidad de expresar el género como no binario, ¿no? A mí hasta hace muy poco tiempo, yo decía a ustedes, los alumnos, ahora estoy diciendo, bueno, ustedes los alumnos y las alumnas, o sea, es un poco entrar en lo políticamente correcto, pero no fue una necesidad genuina de expresar el no binarismo, por ejemplo. Así que puede ser que la gente en general
no necesite esa expresión y entonces no la adopta. Perdón, anteayer Sí. yo he visto por televisión un programa acerca de lo que sucedió en una escuela en Córdoba, en la clase de lengua, cuando el profesor estaba explicando el uso de los pronombres y usó el le, la e, en lugar de los alumnos y las alumnas, les alumnes, etcétera, etcétera. Los alumnos empezaron a recriminarle al profesor y a gritarle que hablara bien. Por lo tanto, el profesor trató de argumentar frente a los alumnos por qué él había decidido usar esa construcción de manera, es decir, no hacer esa diferencia entre masculino y femenino. Bueno, a partir de allí se debatió a nivel de periodistas, se formó una mesa redonda acerca de que si hay que plantearse el lenguaje inclusivo o no inclusivo. Y realmente me llamó la atención porque al final era un 50% a favor y un 50% en contra. Es decir, que creo que el tema ya está instalado de alguna manera en el ámbito de la sociedad y en el ámbito periodístico, lo que realmente me parece interesante porque es un medio de difusión que plantea, como todos los cambios, llevará largo tiempo y bueno, habrá que ver, como vos decís, si se acepta o no, de acuerdo incluso con el ejemplo que diste vos en el caso del le llamó en lugar de lo llamó en el norte de España. Pero me parece que por ahí habría que ver si en el caso nuestro, con las variantes regionales que hay, qué variantes, qué zona dialectal de nuestro país puede aceptar más el cambio y ser como el punto de partida de algo que se vaya expandiendo, y no para aceptarlo y ponerlo en práctica, sino para discutirlo. Porque evidentemente es un fenómeno cultural. Es decir, que no está político, cultural. Yo más lo de político lo dejaría de lado, pero cultural sí. De manera que tal vez, creo, a mi criterio, ya empezó a establecerse dentro de la sociedad el planteo de digamos, de la no diferenciación entre masculino y femenino. Me parece. Estoy de acuerdo, solo que si aún entre los lingüistas tenemos esa discusión sobre si existe una lengua ideal y lo demás, corrupción de la lengua, eso en el público en general está muy presente, muy metido adentro. Entonces, por eso los alumnos dijeron, hable bien. Claro, le saben al profesor que hablara bien. Claro, porque lógicamente los chicos tienen internalizada una diferencia, claro, y les va a costar la respuesta a ellos. Pero si el profesor les argumenta, les da una argumentación, cada docente de lengua empieza a dar argumentaciones y se va ampliando digamos, ese reconocimiento, no sabemos, como todo cambio lingüístico puede durar 100 años, a lo mejor 20 años, vaya a ser, o la rapidez con que el fenómeno puede darse. Pero me parece a mí que al ver ese programa me di cuenta de que ya está establecida de alguna manera en un ámbito como es el periodístico ese tema. Que es sí, también tiene que ver con, hay diferencia a veces en los grupos sociales, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, uno de los grupos que llevó más adelante esta idea de usar la E fueron los del Nacional Buenos Aires y ciertas capas de hecho, el 13 organizan una mesa en el colegio para tratar estos temas, que los ven invitados y demás. Y están como los alumnos muy polemizados e incluso ya movieron a las autoridades para que aceptaran eso. Hay un Twitter del rector en internet donde habla de que está reunido con los consejeres en una... O sea que está como muy aceptado y promovido por esos grupos. Pero por otro lado, me encontré hace unas semanas con una colega que fue alumna mía de la facultad, que es profesora
en un profesorado de zona sur que también estaba interesada y me decía, Mabel, ¿por qué no puedes venir al colegio a hablar? Digo, bueno, pero ¿cómo se interesan? Yo pensé que tenían una actitud favorable. Y me dice, no, mis alumnos, como estos alumnos que comentan, y también, no, porque mis alumnos dicen no quieren saber nada porque dicen que es un uso no de la lengua. Eso es lo que exacto. Entonces, la polarización está, estoy hablando de alumnos, unos son de escuela media, los otros eran de un profesorado, ¿no? Y no llegué a ver a los alumnos, pero es lo que me transmitió esta colega, que sus alumnos estaban como tomando distancia, porque, bueno, como todo proceso, como dice Hilda, genera estos debates, ¿no? Sí, yo lo que quisiera agregar es que en realidad mi interés no va por el lado de si lo aceptan o no lo aceptan, sino por el fenómeno cambio lingüístico, el fenómeno que lo tenemos presente. Lo tenemos ahí nomás presente y lo podemos mirar como al microscopio y vamos viendo el proceso. Yo me paso el tiempo juntando ejemplos porque lo que quiero saber es cómo evoluciona o cómo no evoluciona por qué lado. Hay toda una cosa muy interesante que es cuando esa E se confunde con el dativo, que ya lo hemos hablado esta mañana. Porque la E no es nueva. Porque, no, por supuesto que no es nueva, pero nunca significó género, claro, ¿cierto? Porque justamente en el dativo significa dativo sin género. Entonces, bueno, pero a veces se también confunde. género masculino en algunos En la casos. en el norte de España, por supuesto. No, en la serie, por ejemplo, de los demostrativos, el Este masculino es este. Sí, era él que estaba pensando. Claro, Con eso lo cual, lo curioso, es interesante. De todos modos, yo creo que en el imaginario, que es una de las cosas que pusimos en el libro, en el capítulo de género, que en el imaginario de los hablantes creo que la E está menos identificada con el masculino que la O. Tenemos, por eso también Creo que importa cómo lo claramente vemos. el problema, digamos, de fondo, más allá de la discusión cultural y social, es el reparto de la sustancia semántica, es decir, cómo repartimos género, qué representa para cada uno de nosotros esa E. Estamos, la lengua que aprendimos es binaria en género, masculino y femenino, es decir, construir ese espacio para el tercer elemento del género es lo que me parece que está en discusión. Eso yo no lo Claro, llamo. porque esto empezó como una pelea, digamos, lingüística, ¿no? En términos de Vygotsky, entre, digamos, el masculino y el femenino. Claro, pero en la el propuesta de la E avance es otra pasó cosa. a significar, hoy día es la posibilidad de incluir otros colectivos. Sí. A mí me gustaría que se expidieran en algún momento, porque esto está a punto de generar problemas políticos concretos. Entonces, yo trabajo en el área de capacitación del Senado, trabajamos la perspectiva del lenguaje claro, y esta es una discusión que no sabemos cómo tomarla, porque al momento, bueno, dar las reglas, normas, lenguaje claro, bueno, ¿qué hacemos con la perspectiva de género? Porque además el Senado adhirió a la recomendación del PNUD de adherir a las cuestiones de lenguaje en cuanto a perspectiva de género. Entonces ya no es los que, sino las personas que, para redactar proyectos de ley. Quiere decir que es un problema evidentemente político y de política lingüística, porque aquellos que tienen en sus manos la redacción de las leyes que nos rigen a todos, todas, todos, no sé por qué no todos hizo todos, porque esa sería otra parte de la pregunta, ¿por qué no la I o la U? Claro. Es arbitrario eso. Es absolutamente arbitrario, pero este es un problema que estoy comentando que se está planteando ahora en un órgano legislativo. Además es el Senado que representa a las provincias, las cuestiones de las relaciones nacionales, en fin. Es muy difícil, por eso. Mi respuesta Pedido a los lingüistas que se sería Que se arregle. mi respuesta como lingüista. Claro, somos lingüistas, La normativa, bueno, hay otra gente que está encargada de Claro, la normativa.
No, la E, ojo, porque si bien marca en algunos casos masculino, por otra parte es una letra neutra para el español. Es la que ponemos, por ejemplo, para enlazar el plural cuando la palabra termina en consonante, y es también la que ponemos en los casos que tomamos del latín, por ejemplo, en escola, lo ponemos escuela. Es la letra que se repone, diríamos, por defecto en el español. Y aparte tenemos muy pocas palabras en español que terminen en I y en U. Ninguna del latín que vino Claro, del pero latín. digo como creación o como propuesta de Pero inclusividad. buscarías el elemento más cercano, no uno tan Claro, ajeno al español. pero es un poco arbitrario. Siempre se deja algo de lado. Siempre que hay algo que queda por fuera. Creemos en la inteligencia de los hablantes. O sea, los hablantes usan los recursos que les da la lengua y los usan de la manera más coherente posible, ¿no? De acuerdo con los mensajes que quieren transmitir, ¿no? Pero bueno, lo nuestro es el análisis de lo que está pasando, ¿no? No, pero eso que les comento realmente genera perplejidad. Porque, bueno, ¿qué hacemos? Sobre el comentario, como problema, sin duda, es digamos, atravesó la agenda pública, más allá de la agenda de lingüistas o la agenda de especialistas, digamos, o escolar, sino la agenda pública, y está siendo persistente. No parece, porque yo no recuerdo, más allá de la ley esa del cuidado del lenguaje, cosas que se hayan discutido más allá de los ámbitos que nosotros estamos acostumbrados. Digamos, nosotros, nuestra área de trabajo es bastante poco atractiva en los cumpleaños y en los o sea, nadie nos pregunta nada, pero acá uno se siente que se pone se domina. Eso venimos almidonados. Un comentario breve a raíz de lo que estamos escuchando. También va a afectar en cierta manera la clasificación de sustantivos. Porque recién, por ejemplo, dijiste problema. No vamos a decir problema, pero sí decimos compañeros. O sea, Sí, pero eso también va a El estar... problema es el factor más humano. Es para, por ejemplo, No, pero se va, no, pero el cambio lingüístico va adoptando las formas de acuerdo con las necesidades. Claro, El eso, hablante exacto. necesita decir alumnos, compañeros, Exacto. pero no problemas, No, porque no es necesario. porque sabe el hablante que ahí no hay género Por eso, sexo. va a haber una selección ahí de necesidades. No, se va a ir recortando. Se va a ir recortando. Yo tengo una Va a ir pregunta. acomodando. ¿Qué perspectiva tiene en relación con esto el uso de los eufemismos para, por ejemplo, uno que salió hace poquito, el famoso agujero de adelante en relación con el concepto de vagina porque era ofensivo para determinada comunidad, o, por ejemplo, el uso de determinados eufemismos para no marcar la diferencia, embarazada, cuerpo gestante, ese tipo de referencias? En relación con todo esto, ¿cómo lo resuelven? Acá me entendieron, pero... Hace 2 meses salió en una página de medicina un informe en el que recomendaban, efusivamente, usar el término agujero de adelante en reemplazo por vagina porque consideraban que era ofensivo, con perdón de los presentes, agujero de adelante, para no hacer referencia porque lo consideraban justamente un uso sexista. Pero en una publicación en Medicina. Cuerpos gestantes es la que usan como recomendación en los movimientos porque embarazada deja fuera a un grupo de la población que puede quedar gestante. En un proyecto de ley sobre subrogación, tipo, había... Sí, ahí aparece el concepto de cuerpo gestante. Claro, de subrogación de materna, de vientre, entonces apareció esta discusión. No, ¿cómo? Cuerpo gestante, porque Puede ser un hombre o una puede mujer, dar a toda genéticamente la hablando. discusión. El hombre Un hombre puede quedar embarazado si tiene una percepción de género diferente. Es interesante la discusión, pero desde el punto de vista
que yo vine a exponer esto, la cuestión del léxico no impacta en la gramática de la lengua. Entonces, por eso yo me concentré en la E, porque en principio vimos hechos discursivos, ¿no? que ya existen en la lengua, por eso decimos señoras y señores, han dicho hombres y mujeres de mi patria, damas y ¿no? caballeros. Damas y caballeros. Y esto de cuerpo gestante me imagino que es bueno buscar, como vos decís, la manera más políticamente correcta. Pero la E está impactando en el sistema, en el paradigma. Y eso es lo interesantísimo para alguien que está estudiando lingüística, ¿no? Es la gramática, lo que es como el sistema de la lengua. Habrá que esperar. El tiempo lo dirá. Por eso el tiempo lo dirá, lo que es interesante es mirar el germen, mirar al microscopio lo que pasa. ¿Cómo se resolvería el electricista, el poeta? ¿Cómo? El poeta, El electricista. Es la electricista, ¿no? Claro, porque Él la electricista, como él la estudiante. Supongo que lo resuelven así. sí, eso es lo que... Y sí, el criterio es el mismo, porque solo que en vez de establecerlo en el sustantivo, se establece en el artículo. bueno, entonces, ¿por qué no lo mantenemos así? Él. No sé. Vemos lo que dice la gente, ¿no? Eso es lo que me llama la atención acá. Sí. ¿Por qué nunca se puso o se discutió dentista? ¿Por qué no lo decimos dentista? Es decir, se aceptan dentista, artista, pianista, masculino, femenino, como... Pero no hubo Y un nunca grupo se discutió. Bueno, no, pero yo voy al dentista, tendría que decir con ese criterio de cambio, supongamos, a algunos se le podría haber ocurrido decir el dentista. Pero no tiene más reacción neurodistinta. No, el asunto sería en el plural. Yo lo sé, pero me refiero a la actitud de la pretensión de la lengua es pero bueno, también podríamos haber cambiado eso. Pero lo que es lo latino no se sostiene. Además, el cambio se produce cuando hay una necesidad comunicativa detrás. Si nadie se sintió ofendido porque le decían el dentista, entonces no se va a producir el cambio. El cambio se produce cuando alguien llama la atención y se Yo cambia. quisiera identificar, porque lo he preguntado en mi clase, porque ha surgido en clase de gramática, ¿quiénes necesitan el cambio? Y no pudieron identificar. Porque, bueno, muy bien, ¿quiénes usan? ¿Quiénes pretenden? ¿Quiénes son los que no son ni O ni A? ¿Quiénes son? No Bueno, pueden decir. a lo mejor no tenías en esa clase un grupo de los que les tenían Bueno, esa por eso, necesidad. el movimiento es lo que... Puede haber en otros colectivos, en otros grupos. Sí. Por eso digo, no es toda la sociedad. Bueno, pero a mí me gusta, no sé, bueno, pregunto, ¿quiénes son? Bueno, es una Yo no comunidad. conozco, no sé, ¿quiénes son los grupos? ¿Cómo quiénes son? Los que no se consideran. Claro, los que no se consideran ni hombres ni mujeres son los que quieren integrarse. Digo, señores, no, me queda corto, de señores y señoras. También es una forma de abandonar el uso del masculino como inclusive. Yo me imagino quiénes son los que según... Pero bueno, no voy a dar los ejemplos que pusimos allí, pero no lo identificaban y muchos no lo aceptaban. Habrá que explicar un poco más. La etiqueta es un fenómeno social que estamos realizando. Claro, Este cambio gramatical. Así que va a culminar eso, que permanece Vamos a dar vuelta a la... Te damos un fuerte aplauso. Gracias. Todos. Bueno, voy a presentar a la siguiente expositora. Ella... ¿Estamos bien? Sí.
Bien, ella es la doctora Adriana Esperanza, es doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de Lingüística de la Universidad Nacional de Moreno, profesora de Lingüística de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora asociada de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, el SIC, y es directora de la carrera de especialización en lectura y escritura y directora de la subsede de la Cátedra UNESCO en la Universidad Nacional de Moreno. Además es coordinadora y vicedecana de la licenciatura en Comunicación Social de la misma universidad. ¡Aplausos! Bueno, gracias por la invitación a los organizadores. Como decía Mateo, yo me voy a meter en una zona menos entretenida. En este caso es la alternancia del imperfecto de subjuntivo como estrategia evidencial en el español de la Argentina. Bueno, retomo lo que estuvo planteando Angelita, es decir, me interesa el aporte de la variación morfosintáctica, entendiendo que los fenómenos de variación son los que nos muestran, los que nos dan conocimiento acerca de un determinado estado de lengua y además muestran lo que conocemos como el cambio lingüístico en progreso, algo que ya empezó. Partimos de una idea que acaba de citar Angelita, nos vamos a repetir, son las palabras de García, es decir, la idea de que la sintaxis no es arbitraria, sino que es esencialmente motivada, y cito a García, las unidades lingüísticas complejas están necesariamente motivadas. Solo mediante estrategias que icónicamente motiven las construcciones lingüísticas pueden los hablantes hacer frente exitosamente a la necesidad de transmitir mensajes nuevos e imprevisibles. En este marco es que me interesa, en este caso casi desde el otro extremo de lo que acaba de plantear Angelita, revisar una variación que no nos trae ningún problema, que está integrada a la gramática de lo que conocemos como el español estándar, en este caso, que es el uso variable de las formas del subjuntivo. Yo trabajé durante mucho tiempo con formas variables que integran espacios no estandarizados, y en este caso me interesó trabajar sobre el estándar precisamente porque me interesa pensar la idea de variación como un fenómeno que se da en todas las variedades, en todas las lenguas, incluido el estándar, ¿no? Si pensamos en este movimiento hacia el cambio, las formas no necesariamente están siempre saliéndose del esquema. También dentro de lo que es previsible encontramos variación. Y un ejemplo, para mi gusto importante, es el caso del subjuntivo. Me interesa, estuve trabajando durante un tiempo en el español, en el imperfecto de subjuntivo en el español de la Argentina, y en este caso quiero mostrar algunos resultados con respecto a dos textos en particular, y estos son la novela Sudeste de Haroldo Conti y 5 horas con Mario de Miguel Delibes, que oficia como grupo control. Muestro el ejemplo. Hasta cierto momento, desde el amanecer, estuvo rondando en torno de sus oídos, como si se tratara de un círculo de abejas, el infatigable rumor del agua y del viento. Eso era el río abierto, y mientras durase ese zumbido se sentiría distante y como apartado de la costa, por más cerca que apareciera. ¿Sí? Acá tenemos en un pequeño fragmento, en variación, las dos formas. Para los profesores de lengua esto no nos trae ningún problema, decimos es lo mismo una forma u otra. Sin embargo, lo que sabemos y lo que dice la gramática es que el español americano tiene una tendencia a utilizar más la forma en ra que la forma en ce, aunque la forma en ce aparece en la lengua escrita. Entonces, a partir de esta idea, de este punto de partida que surge con las gramáticas, me interesa, en primer lugar, pensar por qué, analizar esta persistencia de la alternancia verbal, aún en casos de muy baja frecuencia, es decir, aún en los casos en los que la forma en ce aparece en menor medida. Luego, pensar que,
como nos hallamos ante una variación que está dentro de la norma del español, me interesa pensar en la producción de los autores contemporáneos, autores literarios, que ofician como exponentes de distintas variedades para pensar, indagar, tratar de explicar cuáles son las motivaciones de estos usos. Por otro lado, y esto interesa más a los que hacemos variación, me interesa estudiar la variación en la producción literaria porque, bueno, también la lingüística tiene una discusión allí acerca de si la literatura puede ser corpus de análisis lingüístico. Y en este sentido, creo que la producción literaria es una forma discursiva altamente codificada que no escapa a las condiciones del uso del entorno en el que la lengua se utiliza. Muestro acá una tabla de distribución con la que pretendo precisamente mostrar la distribución en un grupo de novelas con las que estuve trabajando, en las que se verifica desde Leandro Montes de Ayala Gauna hasta Cicatrices precisamente una variación en la presencia de C. Encontramos, por ejemplo, en Leandro Montes solo 8 formas en un total de 117, es decir, el 7%, y en Cicatrices, que es en este corpus, la obra en la que aparece más esta forma, llega al 33%, con niveles de distribución semejantes a, por ejemplo, 5 horas con Mario, que es la novela que oficia como control respecto del español peninsular. Yo hablé de cambio lingüístico en progreso, y entonces, si nosotros comparamos otros estados de lengua, por ejemplo, en este caso tomé un pequeño segmento de textos que aparecen en el corpus mexicano bastante nuevo, que es el Cordiam, en el que hay textos de distinto tipo. En este caso tomé un segmento de más o menos 30.000 palabras de textos considerados no periodísticos, no literarios, del siglo XVII. Y lo comparé, que es lo que vemos acá, con un segmento de un fallo judicial del año 2016, sobre la tragedia de Once, el segmento que corresponde a declaraciones de los testigos, y observamos allí una distribución claramente diferente. Es decir, en el corpus del siglo XVII tenemos un 72% de formas en C, mientras que en el corpus del siglo XXI tenemos solo 8% de formas en C. A esto llamamos cambio lingüístico en progreso. Es decir, el interés por estudiar hoy qué pasa con estas formas tiene que ver con estos otros datos. Es decir, si nosotros comparamos estados de lengua, podemos ver que diacrónicamente la distribución era otra. La hipótesis de la que parto. Creo que el sostenimiento de este uso variable resulta una estrategia de índole evidencial por medio de la cual el enunciador incorpora su perspectiva, su evaluación sobre el evento descrito en la emisión. Esta evaluación le sirve para expresar grado de posibilidad de realización de la acción contenida en el evento, ligado directamente al significado que estas formas tienen. En este sentido, creo que las formas alternantes mantienen aún hoy el significado etimológico, derivado del latín, por el cual la forma ra tiene un rasgo de mayor factualidad, porque deriva del indicativo latino, mientras que la forma C, derivada del subjuntivo latino, indica menor grado de factualidad. Y esto nos permitiría, en principio, sostener la variación. La sustancia semántica, lo que subyace a este fenómeno, acabo de decir que es la evidencialidad. El sostenimiento de este uso, entonces, aún dentro de la variedad estandarizada y con la retracción observada de la forma C, hace parte de un conjunto de estrategias desarrolladas por los hablantes con el fin de expresar la evaluación que tenemos acerca de la fuente de la cual obtenemos la información y acerca de la información misma. Estos usos constituyen un síntoma de gramaticalización del fenómeno por medio, en este caso,
de un reaprovechamiento de las formas del pretérito imperfecto, de la misma manera que se ha dado en otros fenómenos estudiados, como es la expansión del pluscuamperfecto, dentro de los trabajos a los que me dediqué. Esta alternancia se relaciona con el sistema evidencial, ya que el enunciador da cuenta de la información que transmite y del conocimiento que posee sobre ella, de la forma en la cual la ha adquirido y cómo la evalúa, lo que significa presentarla a un potencial interlocutor como más o menos factual, más o menos posible. ¿Por qué se mantiene esta variación? Y entonces, acá, más allá de lo que dicen las gramáticas, el significado básico que creo que subyace a cada una de estas formas y que se sostiene en cada uno de los enunciados en los que las formas aparecen, se relaciona con el menor grado de certidumbre que es propio del imperfecto del subjuntivo y que está en estas dos formas sutilmente expresando una gradación. Es decir, hacia el interior del imperfecto, la forma Ra manifiesta un grado mayor de certeza y posibilidad en relación con la forma C, que indica menor nivel de certeza y posibilidad. La asignación de estos significados, como acabo de decir, se relaciona con el significado etimológico, que a diferencia, como acaba de plantear Angelita, por ejemplo, con el leísmo, de otros fenómenos en los que no necesariamente la forma mantiene ese significado, en este caso sí estaría en esa relación. Para analizar estos dos textos propongo una serie de parámetros que tienen que ver con las características de los eventos en los que aparecen las formas en las novelas, y ellos son la introducción del discurso referido, las características de las acciones presentadas, grados de posibilidad epistémica y la expresión del punto de vista. Voy a comenzar con Sudeste. En Sudeste observamos algunos segmentos en los que aparecen distintas voces de personajes a los que por alguna razón el narrador introduce, y entonces la hipótesis es que cuando el narrador introduce la voz ajena, subraya esta presencia, seleccionando la forma Ra del imperfecto del subjuntivo, como vemos en 1A. Él pensó que se marcharía apenas se sintiera bien, porque no le interesaba nada de aquella vida y porque además era lógico que se fuera, pero llegó a sentirse bien y siguió ahí, tendido en la cubierta, fumando con lentitud. Pensó que tendría sus planes, tenía dinero consigo y le gustaba pedir cosas. Si van al almacén, quisiera que me traigan una botella de brandy o tal vez dos. Ahí aparece la voz, una voz ajena, una voz externa, acompañada por la selección de la forma Ra. Por el contrario, pensamos que el resto de los contextos van a favorecer la presencia de la forma C, como aparece en 1B. Él lo aguantó en alto, pero ya sobre el bote, de manera que su propio peso, todo su peso colgando de su boca, lo obligase a mantenerse quieto. Lo miró respirando con dificultad, una vez, etcétera, etcétera. Si nuestra hipótesis es correcta, los enunciados en los que aparece el discurso referido deberían favorecer la forma Ra. Y en principio la tabla de distribución nos da la razón. Es decir, todas las 8 formas en las que aparece alguna instancia de discurso referido contienen la forma Ra. Todas. En términos de variación, esto tampoco sirve, porque lo que estamos mostrando es que el narrador no está pensando en una forma u otra. Ya totalmente se ha decidido por la forma Ra. Con lo cual, si bien pareciera en principio que la tabla nos favorece, en realidad tenemos que seguir buscando, tenemos que pensar un poco más si la presencia del discurso referido es un elemento que nos pueda dar algún indicio acerca de esta variación. Con lo cual avanzamos un poco más y pensamos en las características de las acciones que se presentan en los distintos eventos. Nosotros encontramos, en general, en esta novela, y encontramos en el resto también, acciones que se presentan como realizadas, efectivamente desarrolladas y realizadas
en la narración y otras que aparecen no realizadas. Entonces, en principio, tenemos esta primera clasificación. Vamos a ver, nuestra postulación es la forma Ra acompaña las acciones realizadas, la forma C acompaña el resto de las acciones. ¿Cómo aparecen? Ahí vamos, no, se fue, acá está, en 2A. Pero en ese momento el aire pareció estallar a su alrededor y sintió un ardor muy vivo en el brazo izquierdo, cerca del hombro. No supo enseguida lo que había pasado, pero su instinto hizo que se arrojara al fondo del bote. Versus 2B, notaba que el bote se deslizaba sobre el agua y que tropezó 2 o 3 veces contra algo, presumiblemente contra la costa. Ojalá que se alejase de la costa, por caso sería mejor saltar, etc. ¿No? Hay la expresión de deseo, algo que no se revisa. Nuevamente vamos a la cuantificación. Las acciones realizadas favorecen una vez más la presencia de Ra, pero no tenemos todavía una clara certeza, sobre todo en el segmento que corresponde a las acciones no realizadas. En esta novela de Conti yo observo con respecto al resto del corpus una descripción muy minuciosa de las acciones. Hay acciones realizadas, acciones de inminente realización, una descripción muy minuciosa de las acciones que van desarrollándose lentamente. Es decir, hay un grado mayor de especificidad con respecto al desarrollo de las acciones si lo compara con las otras novelas. Por lo tanto, es donde observo, en relación con esto, algunas características que tienen los segmentos narrativos. En primer lugar, encontramos que las acciones son presentadas como posibles en relación con el grado de factualidad que el narrador le asigna. El mayor grado de posibilidad epistémica estará dado por aquellas acciones que el enunciador evalúa como más factuales. Entre ellas se observa una gradualidad, lo que acabo de decir, desplegada en contextos en los que se verifican acciones de realización inminente o de posible realización. Por ejemplo, disponía de un anclote con cepo que había encontrado en el fondo del río. Nunca pensó que le pudiera servir para nada, pero como todavía estaba allí, donde lo había dejado colgado de un travesaño debajo de la casa, se le ocurrió que después de todo le podría ser útil para el río abierto. De manera que al caer la tarde se aproximó a la isla, pero no llegó hasta la costa, sino que ató el anclote al cabo y fondeó un poco más afuera. Es decir, tenemos allí una acción que no se realiza, tiene el anclote, no cree, etc., y luego lo usa, ¿no? Ahí hay un desarrollo. Por otro lado, tenemos otro grupo de acciones que están acompañadas por ciertas estructuras sintácticas, integran lo que llamamos el menor grado de posibilidad epistémica, y son construcciones condicionales, comparativas condicionales, concesivas, negativas, en las que el desarrollo de la acción no se verifica, como por ejemplo en 3b. Pero el hecho de haberlo dado por muerto, o de que se le pareciera tanto a un muerto, y que estuviera ahí tal cual, si es que efectivamente se trataba del cabecita, inmóvil y mudo en este jardín atardecido, observándolo con sus grandes ojos un poco de muerto, aunque no lo estuviese realmente, como si fuese otro el que lo observase a través de esos ojos, a través de esa máscara. Y ahí tenemos 3 formas en C. Con lo cual, y ahora sí, creemos que esto que llamamos los grados de posibilidad epistémica nos permiten entender un poco más la distribución, que por supuesto es baja de las formas en C, es decir, hay una predominancia de las formas en Ra, pero no se permiten encontrar un camino para esta explicación acerca de por qué se mantiene la alternancia. En el caso de la novela de Delibes, que nos sirve como control, porque ahí tenemos mayor explotación de las formas en C, se da algo que para mi gusto es muy interesante, porque toda la novela es un gran monólogo, es un soliloquio, es Carmen que durante 5 horas frente al féretro de su marido le reprocha la vida que llevaron juntos, ¿no? Entonces, el punto de vista que aparece en 5 horas es absolutamente el punto de vista de Carmen.
Toda la novela es una gran evaluación, no solamente de Mario, es una evaluación de la España de la época, es una evaluación de los personajes que aparecen. Es decir, está todo impregnado por la voz de Carmen, con lo cual la posibilidad de analizar el discurso referido se acota mucho. Lo que observamos, sí, en este caso, también hay acciones que van desarrollándose, algunas se realizan, otras no. Sin embargo, es la presencia de la evaluación de Carmen la que domina toda la narración, ¿sí? Es decir, tenemos enunciados en los que prevalece de manera explícita el punto de vista del sujeto discursivo, en este caso Carmen como sujeto predominante, a través de su evaluación, los que favorecen la forma Ra, como vemos en 4A, como el otro, el BBS del Arostegui, que mejor andaría jugando con el aro, como digo yo. ¿Qué libertad de expresión? ¿Puede saberse para qué la quiere? ¿Quieres decirme qué pasaría si a todos nos dejaran chillar y cada uno chillara lo que le viniera en gana? ¿Ah? Esta es la opinión de Carmen. Cuando Carmen introduce, en otros contextos, el punto de vista del sujeto discursivo, de otro sujeto, en este caso lo que hace Carmen es acompañar los eventos que constituyen una descripción que opera como fondo, ¿no? Si tomamos la idea de fondo y figura. Siempre está predominando su evaluación y los otros puntos de vista aparecen subordinados al propio, al de Carmen, como vemos en 4B. Pues Esther, hijo, que te comprendía muy bien, cómo no, y que abriésemos una revista a ver de qué otras cosas hablaba, que no fuese de princesas, de vacaciones o de matanzas en el Congo. Es decir, lo que observamos es que la presencia de Rey C está muy vinculada a la evaluación en este caso sesgada por el punto de vista de Carmen, que es el que predomina, el que tiñe todo. Con lo cual, lo que observamos son estrategias diferentes del mismo fenómeno, ¿verdad? Que sin duda están ligadas a las estructuras narrativas de cada una de las obras, pero en ambos casos lo que observamos es que hay una vinculación entre los usos variables y los significados que las formas aportan, que en ambos lados del Atlántico siguen siendo los significados etimológicos derivados del latín, como vimos al comienzo. Estos significados nos permiten relacionar los usos con la evidencialidad como forma de expresión de los modos de apropiación del conocimiento y el grado de validez otorgado por el sujeto a la información que transmite el enunciado, como hemos visto en otros trabajos. Los factores que nos permiten explicar la variación se relacionan con el grado de factualidad y certidumbre que el enunciador le otorga al contenido referencial de la emisión. Esta asignación aparece representada por parámetros que expresan distintas formas de validación de la información transmitida. Creemos que, más allá de las distribuciones observadas, las formas mantienen, como acabo de decir, sus significados básicos. La presencia de la forma Ra en contextos no esperados acompaña el proceso de perspectivización del hablante, por el cual prioriza la presentación de su punto de vista. Asignar mayor o menor oportunidad de realización de los eventos. Esta variación marca una tendencia que acompaña la sustitución del subjuntivo por el indicativo y torna relevante la comparación presentada, por la cual las diferencias distribucionales dan cuenta del cambio iniciado. Con este trabajo pretendemos colaborar en la construcción de una respuesta acerca de la variación sostenida hacia el interior de esta forma que integra la compleja morfología del modo subjuntivo del español. Intentamos profundizar el conocimiento de esta variación inexistente en otras lenguas, como por ejemplo el portugués, lengua con la cual el español se halla en contacto. En esta línea de trabajo creemos que la utilización de los resultados alcanzados podría ser útil para la elaboración de propuestas de intervención didáctica para la enseñanza del español como lengua segunda o extranjera, por ejemplo, porque aún las variaciones más sutiles realizan su contribución. Muchas gracias.
dinámicas. Una cosita. Sí. En algunos casos en lo de Delibes me convenció. Sí, ¿te parece acá? Pero en otros casos me pregunto si no puede haber una multicausalidad por lo menos, como por ejemplo cierta armonía fonética. Porque había mucha repetición de S cuando aparecía la A. Esa es una observación que en general hacemos cuando trabajamos con la escritura, ¿no? Debería, no sé, yo creo que dado que hay segmentos en los que se ve la alternancia, no estoy tan segura de esto, pero digamos, habitualmente la primera respuesta que aparece es esa, ¿no? Podríamos encontrarnos con una... Yo creo que el significado de la forma es fuerte y pesa en el momento de la selección. Y por eso encontramos segmentos en los que hay mucha variación y segmentos en los que se agrupa. Pero podríamos ir pensándolo. Lo que pasa es que en el caso, sí, es escritura porque es la novela. Lo que hace Delibes es tratar de reproducir lo que de Jung llama la oralidad controlada, ¿no? Él trata de reproducir lo que podría ser este monólogo. Ahora, de cualquier manera, nosotros, y en este punto la escritura yo creo que nos hace trampa, porque el escritor sí se controla. Ahora, no se controla, mi hipótesis es que no se controla tanto y por eso encontramos segmentos en los que hay mucha variación, encontramos distintas formas y segmentos en los que se agrupa. Y ahí es donde me parece que opera con fuerza el significado de la forma. Pero bueno, podríamos seguir. Además, la escritura de Delibes es muy particular, ¿no? Absolutamente. Recuerdo La hoja roja, que es súper laísta. Sí, y también en 5 horas es una fiesta, sí. De todos modos se puede medir. Sí se puede medir. O sea, lo que nos dice, lo que dice Roberto, se puede medir. O sea, que para Ya, la próxima tenés que... Ya noto. En Contis también apareció. Había, en los casos de fuese o las terminaciones en C, había una literación marcada en S y hace referencia a... Está justo siempre hablando de la costa cuando aparece el sonido S. Es el murmullo del río lo que quiere representar con una literación. Desde el punto de vista de la retórica, igual eso no garantiza por qué eligió el subjuntivo ahí, sino aprovechando el subjuntivo quizá utilizó las demás otras formas. Exacto, que es lo que dice Roberto, ¿no? Claro. Que habría ahí una doble, por eso lo de la multicausalidad. No, quería ver si también lo habías intentado ver en otros géneros, por ejemplo, géneros que tienen que ver con el uso de internet o blogs, si aparece. No, en internet no. Lo que veo, lo que estoy viendo en la oralidad es que, como dice la gramática, tiene muy baja frecuencia en el discurso cotidiano, ¿no? La oralidad, ¿las dos formas o el C? muy poca frecuencia el C. Claro. Sí. Y de hecho, pareciera. De hecho, digamos, yo estoy mostrando el producto, la torta que ya está hecha, pero en la elaboración tuve que descartar varias novelas, porque hay, por ejemplo, Diario de la Guerra del Cerdo tiene 3 formas de C, nada más en toda la novela. La traición de Rita Hayworth tiene 7. Es decir, hay muchos, y en este punto pareciera que le damos la razón a la gramática, es decir, preferimos la forma ra. Bueno, lo que pasa es que lo que me parece interesante es ver qué pasa en estos otros textos en los que sí aparece la forma C. ¿Sí? También habría que explorar, se me ocurre, no sé, si con ciertos verbos, o sea, en relación con la semántica del verbo, ¿no? Que se me ocurre que con quisiese, los que tienen valores de deseo, por ahí predomina una forma u otra, ¿no? También. Yo ya sé que excede los límites del trabajo, pero en el caso de los pluscuamperfectos, con hubiese o hubiera, ¿había la misma fluctuación? O... Ya sé que no era el tema de trabajo. No. Bueno, precisamente, digamos, con un ojo he mirado esto y con otro ojo el compuesto. Yo observo que aún, esta es una hipótesis que tengo que trabajar un poco más, creo
haber visto más formas en C en el compuesto que del imperfecto. ¿Por el valor de imposibilidad, quizás? Pero claro, porque el carácter es diferente, ¿no? Es decir, la contrafactualidad y hay otra cosa que está operando. Es decir, por más que el auxiliar sea el mismo, bueno, es una forma compuesta que nos está diciendo otra cosa. Y entonces me parece que ahí lo que opera es algo diferente. Pero, bueno, Angelita tiene una tesita trabajando en eso, así que lo dejamos para cuando el INE termine, tendremos los datos. De acuerdo. Una pregunta pequeña. ¿Alguna vez había escuchado que la diferencia, que esta variación se debía que las formas con C eran más frecuentes en la cultura o en las escrituras más pulidas y las formas con RA eran de una lengua más estándar? ¿Es un mito? ¿Alguna vez esto tiene algún... ¿Es un mito o es verdad o alguna vez se manejó? Digamos, lo que yo observo es que hay en distintos textos, por ejemplo, una cosa interesante con Cela. Yo también estuve explorando, por ejemplo, Tobogán de Hambrientos. En esa novela los personajes son personajes populares, de barrios marginales, perfecto. Y entonces uno podría decir, bueno, ese habla de ciertas zonas. Ahora, en el prólogo, Cela usa en variación el imperfecto con la misma frecuencia que en el resto de la novela. Con lo cual quiero decir, yo no podría atribuírselo a una afectación, seguramente en el imaginario colectivo aparece esta idea de mayor... una forma más culta, etc. El caso, por ejemplo, el caso interesante, bueno, a mí que me interesa estas cosas, es el de Puig, porque yo descarté a Puig, porque en la tradición aparecen solo 7 formas. Bueno, listo, entonces no me sirve, poco. Ahora, leyendo otras obras de Puig, Puig tiene altísima presencia de C en otras novelas. Es decir, entonces, tal vez, yo creo que esta idea de, bueno, hay formas que son más cultas, menos cultas, y un poco en la misma línea de lo que se planteaba con la cuestión de género. Es decir, creo que los hablantes elegimos las formas que entendemos que son más productivas para lo que queremos decir. Claro. Y allí, independientemente de la prescripción, porque lo que me interesa de esta variación es que acá no tenemos la tensión de, bueno, nos tenemos que cuidar porque nos van a considerar ignorantes, poco cultos, etc. No, acá estamos dentro de una... Y sin embargo hay variación. Y sin embargo podríamos pensar que se plantea esta tensión. Yo no lo veo. Con lo cual sí me parece que esto acompaña una tendencia, por lo menos en el español de la Argentina, y con más fuerza en el español rioplatense, que es la toma de posición. Es decir, somos hablantes garantes que nos ponemos, que hacemos que nuestro punto de vista, que nuestra perspectiva se imponga por encima del resto de las cosas. Y entonces las formas que son más fuertes en este sentido, y con respecto a esto, bueno, lo que yo trabajé es la presencia del perfecto simple. Es decir, las formas que nos sirven para manifestar esa presencia de la posición del narrador son las que más usamos. Y esto en distintos tipos de textos, con distintos hablantes, más cultos, menos cultos, que conocen más la lengua. Me parece que en este sentido, más allá de cuánto sabemos acerca de cómo funciona la lengua, de manera inconsciente los hablantes elegimos lo que nos resulta más productivo. Es una pregunta de curiosidad, muy minúscula, un detalle. En las búsquedas, ¿cómo se realiza concretamente si a través de una búsqueda, digamos, cuáles son los parámetros de búsqueda? Para el metodológico. ¿Para elegir el corpus o no, para...? No. Dentro del corpus, ¿cómo haces? Porque son los contextos. ¿Cómo lo busco? No, pero yo soy precámbrica. Sí. Me siento con la novela, lapicito y yo pensé que estaban los algoritmos.
y luego la ficha y uno a uno y se anotan y se discuten. Es artesanal. Sí, sí. No, porque es una composición rara para una búsqueda, con motores de búsqueda. ¿No? Bueno, discutamos la normalidad, ¿no? Yo sé que hay cosas muy sofisticadas, pero yo me quedé en la prehistoria y sigo haciendo las fichitas, mirando y buscando la edición impresa. Es la mejor manera de hacer. Bueno, por lo menos hasta acá llegué. Bueno, un aplauso. Quiero presentarles ahora. ¿Me ayudas? ¿Con eso? No me ayudes. Si a cada uno le toca una tarea, cada uno tiene que tener una tarea. Y ahora. Y ahí se ve. Vamos a mirar. Bueno, mientras piensa la computadora, voy presentando. Quiero presentarles al licenciado Mateo Niro. Él es licenciado en Letras, egresado de la UBA, docente de Semiología del ciclo básico común de la UBA, de Sociolingüística en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y de Narratología en la Universidad General Sarmiento. Es integrante del Comité de Redacción del Anuario de Glotopolítica, editó junto con Diego Ventiveña, ¿pronuncia bien?, el libro La República Posible, editado en 2014, es investigador del proyecto UBA-CIT, Hegemonía y Disensos, posiciones sobre las lenguas y los estilos de vida de entre los siglos XIX, XX y XXI en América Latina, de la UNTREF. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación, por la organización, a todos los que hicieron posible y por supuesto, compañeras, permitirme participar de este panel. Yo voy a dividir en dos la presentación en estos minutos. Uno que tiene que ver con este tema que llamamos vacilaciones de la lengua, y otra es justo lo que decía recién en la presentación. Quería contar 2 minutos que lleve sobre el anuario de glotopolítica que estamos participando junto con nuestros colegas tanto de acá como de Estados Unidos en la realización de este anuario de glotopolítica, que salió el primer número el año pasado, el 2017, y este año a fin de año va a salir el segundo. Así que bueno, eso va a ser el modo de presentar. Yo, como ven ahí, le puse a la presentación vacilación en la lengua entre la fijación y el olvido, y le agregué un anclaje a un mayor, Roa Bastos, y el caso del Paraguay. Hay un libro, Las culturas condenadas, que no es tan conocido, es una compilación de ensayos que hizo el propio Roa Bastos, lo editó en 1982, donde hay distintos autores. Y el propio ensayo de Roa Bastos problematiza de manera teórica y crítica lo que su narrativa se había elaborado fuertemente como un juego constante y tenso de cara y cruz. Oralidad y escritura, guaraní y castellano, modernidad y arcaísmo, mito e historia, novela y relato popular. Eso aparece evidenciado, tematizado, podemos llamar, en el ensayo que hace Roa Bastos de manera, digamos, llamémosle explícita, en el ensayo de las culturas condenadas. Este libro, que seguramente muchos conocen, Hijo de Hombre, es una de las novelas más representativas, más conocidas de Roa Bastos. Y también trata de otra manera, y de esto nos vamos a dedicar, esta serie de tensiones, de opuestos, de confrontaciones. En Hijo de Hombre, 2 elementos centrales para lo que estamos tratando acá, y quizás lo que estamos tratando en esta jornada, aparecen como tema, como problema. El lenguaje
y aquí los mecanismos del relato, el registro, los idiomas implicados y fundamentalmente las representaciones sobre oralidad y escritura, y la memoria con su correlato en el olvido. Esto que ven acá en la diapositiva son los primeros renglones de la novela de Hijo de Hombre, y dice: hueso y piel doblado hacia la tierra, solía vagar por el pueblo en el sopor de las siestas calcinadas por el viento norte. Han pasado muchos años, pero de eso no me acuerdo. Yo recién les dije que son las primeras... ¿Dije bien? De eso me acuerdo. Perdón. Acabo de citar, les dije recién, los primeros renglones de la novela, y quizás no es del todo preciso porque habría que decir que es de esta edición de 1960 de esta novela. Esto de la salvedad de la edición, como ya se sabe, tiene su relevancia especial tratándose de la obra de Roa Bastos, porque existe casi como estandarte, casi como militancia, lo que él mismo llamaba política de las variaciones. El texto que nunca se acaba, el texto escrito que no se fija y que ante cada nueva edición sufre drásticas transformaciones. Entonces, en esto mismo que estamos diciendo, desde las instancias enunciativas, ya está problematizada la idea y el problema de la fijación. Y acá, desde lo enunciado de estos primeros renglones de Hijo de Hombre, decíamos, ya aparece referido y explicitado el tema de la memoria. Proponemos en estos breves minutos centrarnos en este tema de las representaciones sociales de la escritura y la oralidad y su relación casi intrínseca con la fijación de la palabra y su olvido, y a partir, como ya se ve, del llamado caso paraguayo en el que conviven de manera problemática la lengua y la cultura española con el guaraní. Para esto vamos a tomar una de las obras literarias de uno de los autores más representativos del Paraguay del siglo XX. Hijo de Hombre, solo para contextualizar, forma parte de una trilogía junto con Yo el Supremo, que es Hijo de Hombre es de 1960, que es esta primera edición, Yo el Supremo del 74 y El Fiscal del 93. La historia, por llamarlo de alguna manera, que narra esta novela va de un tiempo histórico desde el anteúltimo avistaje del cometa Halley en 1910 hasta el final de la Guerra del Chaco en 1935. Pero esto que estamos diciendo también debemos ponerlo en cuestión, entendiendo que lo que se problematiza aquí, en esta novela, no solo es el relato y la sucesión de hechos con referente empírico, sino también la noción de tiempo asible o no a través de la narración. La novela pone el foco en personajes y sucesos singulares más próximos al mito que a la historia, construidos en base a la fragmentación, al punto de vista, a la reiteración, a la variación. Es en este sentido como podemos aproximarnos al modo de construcción conflictiva entre tradiciones y representaciones visibles, y muchas veces antagónicas. La pregunta que puede surgir es cómo un corset escriturario puede asimilar el lábil y escurridizo relato oral, cómo se fija en castellano lo que serpentea en guaraní, cómo se asevera en letras de molde lo que no se sabe a ciencia cierta porque ni importa saberlo, si ya se supone o ya se imagina. Hay un trabajo, un libro de Todorov, Memoria del mal, tentación del bien, sobre la memoria en el siglo XX. Ahí distingue tres papeles fundamentales en los relatos sobre el pasado: el del testigo, el del conmemorador y el del historiador. Sus exigencias, dice, para cada uno de estos, no son las mismas. Esta es la cita del texto de Todorov. Del testigo se espera, ante todo, que sea sincero. Que se equivoque aquí o allá es humano. El conmemorador, a su vez, lo admite abiertamente, lo guían los imperativos del momento y toma del pasado lo que le conviene.
Pero ¿puede el historiador, por su parte, permitirse renunciar y desde el comienzo a la verdad desnuda y fría? Yo lo que propongo centrarnos acá es en el rol del testigo, que puede ser en primera o tercera persona en la novela, porque ambos modos aparecen de manera secuencial en capítulos impares y pares, que es aquel que se realiza en Hijo de Hombre, este rol de testigo. En realidad, aquí este rol se maximiza y presenta una remediación, doble mediación, porque ya no testimonia, con sus explícitas modalizaciones, recortes y puntos de vista, un hecho, sino más bien otro testimonio, otro relato con sus subjetividades a flor de piel. Vamos a ver un ejemplo de esto. Esto es de la página 19 y 20 del libro. A él no le interesaba el cometa, sino en relación con la historia del sobrino leproso. La contaba cambiándola un poco cada vez. Superponía los hechos, trocaba nombres, fechas, lugares. Como quizás lo esté haciendo yo ahora sin darme cuenta, pues mi certidumbre es mayor que la de aquel viejo chocho que por lo menos era rudo. Todo esto pone en cuestión este carácter de verdad unívoca, de aseveración sin medias tintas del que presume, aunque de manera artificiosa con sus burocracias y fárragos de archivos y documentos, la escritura. Yo era muy chico entonces, otra cita, mi testimonio no sirve más que a medias. Ahora mismo, mientras escribo estos recuerdos, siento que a la inocencia, a los asombros de mi infancia, se mezclan mis traiciones y olvidos de hombres, las repetidas muertes de mi vida. No estoy reviviendo estos recuerdos, tal vez los estoy expiando. Dediquémonos, propongo a este pasaje, de un sistema a otro, de la oralidad a la escritura, que atraviesa la problemática histórica de las lenguas en el Paraguay. Para esto es necesario traer a cuenta un término que resulta central no solo en lo lingüístico, sino también en lo político y social, el concepto de reducción. La idea de reducción, según una definición clásica que da el padre Montoya en su Conquista Espiritual en 1639, se trata de una empresa religiosa y una realización sociocultural. Este es un pasaje del padre Antonio Ruiz de Montoya, que fue además quien llevó a la lengua guaraní el catecismo, los sermonarios, etc. Esta es la definición que da del concepto de reducción el padre Montoya. Llamamos reducciones a los pueblos de indios que, viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en 3 o 4 o 6 casas solas, separadas a legua, 2, 3 y más unos de otros, los redujo la dirigencia de los padres a poblaciones grandes y a vida política y humana, a beneficiar algodón con que se vistan. Un sacerdote también jesuita contemporáneo para nosotros, el padre Bartolomé Meliá, del que conoce muy bien Roberto Ben, tomó este concepto del padre Montoya y habló de reducción de la lengua. Dice que el reduccionismo opera sobre todo de dos modos: fragmentando la realidad y traduciéndola a otras categorías. Y estas dos operaciones se condicionan mutuamente. Meliá, el padre Bartolomé Meliá, es español pero vive en Paraguay hace muchísimos años. Se ocupa en toda una compilación de artículos de este tema, se llama ese libro, que en realidad es una compilación, se llama El Guaraní Conquistado y Reducido. Y se pregunta, ¿a qué podemos llamar guaraní reducido? En principio, refrendando lo ya expuesto, a la fragmentación y traducción de la lengua a otras categorías. Esto es lo que dice el propio Meliá. Quizás la más significativa de este proceso es la que dieron los jesuitas de las misiones a la estandarización y a la escritura. Este es un pasaje de Meliá, del libro este que les contaba. La escritura, que fue reducida a la lengua guaraní, las gramáticas, los diccionarios, los catecismos y sermonarios, así como la práctica epistolar, fueron instrumentos para una estandarización de los dialectos guaraní que entraron dentro de la reducción y también para una cierta manipulación por parte de los jesuitas.
La reducción a escritura, la reducción gramatical y la reducción cultural también transformaban la lengua guaraní. La lengua guaraní fue lo que hoy llamaríamos lengua oficial en las traducciones jesuitas. Podemos conformar, a partir de esta cita, algunos puntos específicos que plantea Meliá a través de este concepto de reducción, al tratar del paso de la lengua oral a la lengua escrita. Y acá hay unos puntos que son de este libro de Meliá. La lengua pasa del oído a la vista, de lo efímero a lo estable, de lo particular a lo general, del individuo a la sociedad. Está siempre hablando, obviamente, del paso del oral a lo escrito, ¿no? Lo que se gana en economía de recursos, dice Meliá, se pierde respecto a la rica variedad de las realizaciones espontáneas únicas. La lengua escrita viene a ser lengua de todos. La lengua escrita puede fácilmente ser controlada por quien domina política y socialmente. La sociedad llega a ser del que la escribe. Y por último, en este punteo que estoy haciendo, la lengua reducida a escritura permitía un más fácil manejo y sobre todo la confección de textos que pudieran ser repetidos sin variantes. La invariabilidad dogmática de la doctrina cristiana que se quería enseñar necesitaba la firmeza de la letra. Para Meliá, el proceso por el cual la lengua guaraní pasa de la oralidad a la escritura modifica profundamente el sistema para el cual había servido esta lengua. Y se puede caracterizar por referencia a varios momentos del proceso colonial paraguayo. Él habla de 4 reducciones, yo me tomé el atrevimiento de agregar una quinta que es más contemporánea a nosotros. La primera reducción llama a la reducción hispana, que tiene que ver con la imposición de situaciones diglósicas. La segunda reducción es el periodo de siglo y medio que se dio en las reducciones jesuitas. La tercera etapa que se dio, bueno, en periodos bastante disímiles, que él la llama la reducción nacional indigenista, lengua del corazón de la identidad, sobre todo en el periodo de guerras, por eso, digamos, tanto la Gran Guerra, la guerra de la Triple Alianza, o la Gran Guerra como lo llaman los paraguayos, o la Guerra del Chaco. La cuarta reducción lo llama Meliá la reducción antropológica, que se da en la distancia cultural entre el que dicta y el que escribe, eso en el siglo XX, promediando el siglo XX. Y la quinta, que no lo propone Meliá, el libro quizás está en incipiente, esto que podríamos llamar la quinta reducción, que se da a partir de la reforma constitucional de 1992, cuando se oficializa y a su vez se dictamina que la lengua guaraní sea lengua de enseñanza. Y eso podríamos llamar la reducción burocrática y reducción escolar, ¿no? Creemos que este concepto de reducción es muy funcional para el abordaje que podemos hacer de este problema sobre las lenguas que estamos tratando en esta jornada. En Yo el Supremo, la otra novela de esta también muy conocida, la que quizás se escribe en lo que se llamó en el boom latinoamericano del género de los dictadores, ¿sí? Ligado a nivel empírico al dictador Francia. Está presente también esta tensión, llamémosla en toda la obra, está presente esta tensión entre escritura y oralidad. Por citar solo 2 representaciones antagónicas que propone esta novela, podemos decir, esto es lo que decíamos recién, perdón. No has arruinado todavía, son 2 pasajes de la página 67 de Yo el Supremo. No has arruinado todavía la tradición oral solo porque es el único lenguaje que no se puede saquear, robar, repetir, plagiar, copiar. Escribir no significa convertir lo real en palabras, sino hacer que la palabra sea real. Y hay otro que dice, también de la misma página 67, escribir es despegar la palabra de uno mismo, cargar esa palabra que se ve despegando con todo lo que uno hasta hacerlo de otro, todo lo de uno hasta hacerlo de otro, lo totalmente ajeno. Acabas de escribir soñoliento, Yo el Supremo, Señor, usted maneja mi mano, te he ordenado que no pienses en nada, nada, olvida tu mundo.
En Hijo de Hombre ya no se narra este poder supremo, el que refiere monosémicamente sobre el presente como eslabón final de la historia escrita. Es el relato, este libro, más próximo a los extravíos del mito, a las imposibilidades de que todo sea inalterable, a las variaciones constantes de la oralidad. Es una memoria, siguiendo a Ricoeur, más próxima a la rememoriación que opera siguiendo las huellas de la imaginación. Esto está en el libro La memoria, la historia de la vida. Es el propio autor, el propio Roa-Bastos, en un trabajo crítico, que dice que en Paraguay no se sabe leer la ficción escrita. Este es un pasaje de Roa-Bastos del libro que les decía al principio. Se escuchan con fruición los relatos orales en guaraní que transmiten al oyente su carga de invención mítica, imaginativa o el virtuosismo de la improvisación y variación sobre los temas tradicionales. Pero se leen con dificultad los relatos escritos. A esto se les exige además linealidad y fidelidad a los hechos históricos, en los que dichos relatos deberían forzosamente estar inspirados y ser su comentario, según este adusto criterio patriarcalista. Hijo de Hombre, sin duda, está fuera de estos cánones adustos y patriarcalistas. Los pone en cuestión narrando en potencial más que aseverando, y tensa esos polos que listábamos al principio de este trabajo entre oralidad y escritura, guaraní castellano, modernidad y arcaísmo, mito, historia, novela y relato popular. La lengua en estos juegos de opuestos se vuelve relevante como quaestio e irrelevante como tesis. Meras conjeturas, esto es de Hijo de Hombre, versiones, ecos deformados. ¿Acaso los hechos fueran más simples? Ya no era posible saberlo, no quedaban más que vestigios, sombras, testimonios incoherentes. Ese vagón hacia el cual me encaminaba tras el único vaqueano que podía llevarme hacia él, era uno de esos vestigios irreales de la historia. No esperaba encontrarlo, más aún, no creía en su existencia, munión de un mito o leyenda que alguien había enterrado en la selva. Muchas veces dijimos cuando estudiamos las cuestiones de la sociolingüística, las cuestiones de la glotopolítica, que el Paraguay parece ser un caso muy provechoso para estos estudios. Y esto en diversos sentidos. Esa coexistencia entre las lenguas española y guaraní y sus representaciones, entre la escritura y la oralidad y sus representaciones, esa tensión sin resolver que, como diría André Scholz en sus estudios sobre las formas simples, cuando plantea el caso, y con esto termino, el caso, según Scholz, en el libro tan célebre, dice: el caso, y podríamos decir acá, parafraseándolo, el caso del Paraguay plantea una pregunta, pero no puede dar la respuesta y nos entrega la responsabilidad de la decisión. Pues lo que en ella se realiza es el ponderar, mas no en el sentido de la ponderación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Sí, por eso tenemos capaz un minuto para lo archivo. Lo de... Para si no hay preguntas, hacemos un aviso parroquial. Sí, comento esto en 2 minutos. Si querés, si se puede poner en internet, sí, la página glotopolítica.com. Solo les cuento que a partir de, como les decía, el año pasado, conformamos con diversas instituciones y diversas personas que estamos trabajando ahí. Glotopolítica.com. Esto que llamamos Anuario de Glotopolítica se realiza entre la Universidad de Nueva York, la Universidad del 3 de Febrero, distintas instituciones, otras, varias. Y tiene su versión en papel, que es esta, y su versión en digital. Y también en redes sociales.
cada una tiene sus usos diversos y quizás ligadas al tipo de soporte, ¿no? Por supuesto la versión digital tiene el dinamismo que propone y además la idea participativa, dialógica, dinámica que está en esto. Yo quería, ¿sí puede ser? Ahí está chumeando. Sí. Ahí, un poquito más arriba. Allá, por favor. Sí. Anuarios. No se da cuenta de que es sistema touch. Sí, anuarios. Bueno, ahí en anuarios, supuestamente, está la... debe estar más abajo, no importa. Está el anuario en digital, digamos, que se puede consultar y eso. ¿Acá? ¿Esto? No. ¿Esto para suscribirse? Ahí. ¿No es El esto? scroll arriba, no, arriba. Ahí tenés un scroll. ¿Más arriba? Eso No, eso no. Esto es otra cosa. Eso son las... ¿Y acá? No habrá cargado, no importa. Les comento muy brevísimo en qué consiste el anuario en papel. Como les decía, esas son las redes sociales. Sí, tiene un dossier que en el caso fue sobre la temática de la frontera, donde participan distintos científicos de distintas partes del mundo, de distintas instituciones, y hay otras secciones que las nombro solo por curiosidad: glotopolítica y teoría del lenguaje, pensamiento glotopolítico, diálogos. En este caso, ahora sí te pido, sí. ¿A dónde voy? Al home. Estaba en el home. Ah, bueno, y hay un reportaje a Elvira, en este caso Elvira Arnú, que salió en papel, digamos, transcrito, pero además se puede ver... Sí, ahí, ¿sí podés? Esa es Elvira. No, y bueno, digamos, la idea es que en cada número aparece también, digamos, en audiovisual, y queda feo decirlo, pero bien filmado, con cámara, o sea, como corresponde. Digo, para que se escuche bien. Muchas veces en nuestras áreas, quizás pecamos a veces de algunas adolescencias técnicas, pero bueno, quisimos hacerlo para que se esté subtitulado. Cosas, yo sé que son medias minúsculas para las cosas importantes que tenemos enfrente, pero me parece que vale la pena decirlo. El reportaje está buenísimo. Bueno, y después otras de las cuestiones que aparecen en el libro, quería decirlos. Hay una sección de semblanza, que en este caso fue sobre María Moliner. Hay otro que trabajamos sobre archivos, que trabaja, en este caso, quien hizo el artículo que es Laura Villa, trabajó sobre la Real Orden del 25 de abril de 1844 de la Real Academia Española. Y hay al final siempre una traducción de un texto no traducido, digamos de un capítulo de un libro. Y termino con esto, que es en realidad la idea de la página, es, insisto con esto, y quizás ahí va el objetivo de estos 2 minutos que estamos diciendo, que sea lo más participativo. También esto, pero el papel siempre es más costoso, lleva una serie de cuestiones de mediaciones más dificultosas. La idea de esto que sea un espacio por un lado el reservorio, que están todas las tesis ligadas al tema de los políticos, están las cuestiones, pero también las cuestiones, digamos, de artículos, ponencias, de congresos, etc. Pero también hay 2 cosas que quiero decir. Una que tiene que ver con artículos no publicados. ¿Vieron esos artículos que aparecieron, que se dijeron en un congreso, después no están en las actas o no están en un libro, etcétera, y que quedan dispersos? La idea es que están ahí y queremos que esté cada vez más o que se tome como una cuestión colectiva, digamos. Y otra que tiene que ver con las discusiones que se dan a través de los medios de comunicación ligados a estas temáticas, ¿no? Las tomamos nuevamente como una especie de reservorio de las distintas discusiones que se dan en diarios españoles, guatemaltecos, argentinos, etc. Hay una cosa interesante que surgió el otro día, que tomamos una noticia de un diario de España y lo pusimos en las redes sociales como noticia, pero digamos, no es una cuestión editorial que lo que dice es correcto, está bien. Después había una cosa de ayer o antes de ayer de Vargas Llosa y lo mismo. La idea es que evidenciar estas discusiones, en todo caso intervenir o discutir, pero no es que
cada cosa que aparece es que todos los que están haciendo este anuario pensamos como gargallosa o como lo que sea. Solo es, claro, es un disparador, o en todo caso para enterarse, o para discutir, o para enojarse, o para escribir. Termino con esto, y es que la invitación a que todos los que, por supuesto, quieran visitar, pero también participar en lo que sea, desde las informaciones, desde los debates, de las cuestiones institucionales. La verdad que tiene una cosa, recién le decía a Adriana lo de la digitalidad, si lo hacían, qué sé yo, pero una de las cosas muy interesantes de la digitalidad es la posibilidad de la estadística, de ver cuántos. La verdad que los debates o las circulación que tiene es muy amplia, muy grande, tanto acá como en otros lugares, así que bueno, para todos ustedes directamente, o sus alumnos, o sus compañeros, o lo que sea, que quieran participar, es para eso. Muchas gracias. Hacemos un receso, es la hora de la merienda, hay café afuera, así que pueden cargar con cafeína para poder seguir adelante. Nos encontramos a las 5:30, ¿no? A las 5:30 todo el mundo acá. Sí,